Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de un tema que es Apocalipsis, los eventos número 6. Esta es la segunda parte y voy a hablarles hoy de la sexta trompeta, la sexta copa y el sexto sello. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, Apocalipsis, el sexto sello. Apocalipsis 6 del 12 al 17. Y vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, y el sol se oscureció como saco de arpillera, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera, suelta sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los magnates y los jefes militares y los ricos y los poderosos y todo esclavo y libre, ellos mismos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dijeron a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del corderito, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado ya. ¿Y quién puede sostenerse en pie? Apocalipsis 7 del 1 al 8. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue concedido dañar la tierra, el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y vi el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Apocalipsis 7 del 9 al 11. Del 9 al 17. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos, lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del corderito, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al corderito. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor, el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: esos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del corderito. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán hambre ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Bueno, aunque yo tengo la interpretación de este pasaje, quiero hablarles unas cositas antes de que miremos la interpretación. Esta primera parte que nos habla de que hubo, pues, como estas cosas trascendentales como que vieron al Señor, ¿cierto? Y nos muestran que toda la gente vio al Señor y dijo: sálvenos de la ira del que está sentado en el trono, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que cuando el Señor venga, esto que está aquí es como el final de todo. O sea, aunque muestran esto de principio, esto es el final. Porque lo primero que se produjo es que el Señor hubiese sellado a la gente, ¿cierto? El Señor selló, pues, el ángel que tenía el sello, posiblemente, porque como el Espíritu Santo, no sé, o sea, no sé qué significa esto, que el ángel selle como tal,
La verdad, no sé realmente. El que sella, el que nos da el Espíritu Santo a nosotros, es Jesucristo, ¿cierto? Es Jesucristo el que nos unge a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿lo puede hacer por medio de que envía ángeles? Sí, ¿cierto? Dios puede actuar todo por medio de sus ángeles, ¿cierto? Entonces, puede ser de esa manera como Él lo hace. Bueno, también aquí podemos, bueno, entonces esto va primero. Lo primero que hay es este sello a todas las personas. Aquí dice que son 12.000 de cada tribu. Cuando dice que sella a todos, se está refiriendo que sella a todos los que están en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los que están pues vivos en este momento, que los selle y se refiere a aquellas personas, mis amados, que todavía no han sido sellados. Sí, como yo les he dicho a ustedes, creo, no estoy segura, pero creo que a partir del 2020 que el Espíritu Santo se fue, porque para que el anticristo viniera, que es el dragón, ¿cierto? Que empezó a venir con el dragón, porque había como estas manifestaciones, o sea, el dragón siempre ha existido, el anticristo siempre ha existido. Mire que el anticristo es esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y si las primeras cabezas de ese anticristo es el rey de Babilonia, ¿cierto? Es el imperio de Babilonia, eso significa que el anticristo siempre ha existido, ¿cierto? Pero no ha existido, no, lo que no existía era que viniera como tal el hombre de carne, el hombre de pecado, ¿cierto? Que se hubiera manifestado como tal. Por eso dice la escritura que Dios soltaría a Satanás por un tiempo. O sea que Satanás estuvo operando, claro, pero, pero no de la manera que opera ahora que el Espíritu Santo se fue en el 2020 y llegó esto más, como más, no sé cómo decirlo, pero sí, ya como representado por alguien, por personas como que encarnaran esa bestia en sí, aunque siempre existía ese imperio. Y podemos ver, por ejemplo, si ustedes leen Nabucodonosor, aunque el imperio de Nabucodonosor era parte de esa bestia, yo considero que era parte de esa bestia todos estos imperios, Nabucodonosor, o sea, hasta los 5, hasta que vino, porque, porque el Señor en Daniel nos hablan siempre de bestias, siempre de animales, siempre de cosas así. Entonces, posiblemente sí, estamos hablando del mismo. Y recordemos que la escritura dice que cuando el Señor vino, el dragón persiguió al Señor, ¿cierto? Entonces siempre ha existido esto del dragón, pero como tal la bestia, y que el dragón actuaba también por medio de esa bestia, de ese anticristo, de eso que no es Cristo, ¿cierto? Pero no había venido como tal un hombre hecho carne, pues un hombre que el anticristo, porque realmente lo que sucede, por ejemplo, Cristo sí vino en carne, o sea, Cristo como tal tuvo un cuerpo que era solamente para él, pero el anticristo lo más probable es que él no, o sea, él poseyó un hombre, es lo más probable, pero completamente, ¿cierto? Este espíritu que siempre ha existido tomó un cuerpo, pero un cuerpo que ya existía. ¿En qué momento lo tomó? A partir del 2020, cuando el Espíritu Santo se fue. Porque dice la escritura en los evangelios que no se manifestaba el hombre de pecado hasta que el Espíritu Santo se fuera. O sea, que había alguien que detenía que él se presentara. Y mucha gente ha pensado que era la iglesia. No es la iglesia, es el Espíritu Santo, es el que detiene. Ahora el Espíritu Santo se fue, pero el Espíritu Santo continúa porque el Espíritu Santo está sobre toda la tierra, pero ahora el Espíritu Santo está solamente en la iglesia. Y entonces, por eso estas personas, por eso yo considero que a partir del 2020 nadie ha sido sellado. Por eso es que faltaban muchas personas por ser sellados. E incluso los
judíos no van a ser sellados. ¿Qué significa ser sellados? Ser sellados es como este nacimiento de nuevo. Mi amado, mira, los discípulos seguían a Jesús, ¿cierto? Ellos seguían a Jesús cuando Él estuvo con vida. Entonces hacían parte como esa iglesia de Filadelfia. Los antiguos seguían al Señor. Daniel, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, seguían al Señor, pero ellos no fueron sellados porque no estaba el Espíritu Santo en esta tierra, porque el sello es justamente que Jesucristo envía a nuestra vida al Espíritu Santo para darnos vida. El sello es realmente el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, lo que yo considero es que a partir del 2020 nadie ha sido sellado, nadie ha vuelto a ser sellado. Entonces, por ejemplo, los judíos, creo que ellos van a evangelizar, a hablar de Cristo sin ser sellados, o sea, como lo hicieron los apóstoles antes de que Cristo muriera, resucitara y le diera su espíritu, y como lo hicieron los antiguos, Daniel, Abraham, Isaac, así mismo lo van a hacer. Entonces, por eso al final es que el Señor sella tantas personas. O sea, hay muchas personas, imagínense, del 2020 hasta que venga Cristo, que podría ser, considero que al final es del 2029 hasta el 2030, o sea, 10 años en que el anticristo está reinando, ¿cierto? Que está reinando Satanás, donde el Señor soltó a Satanás para que reinara, pero no significa que él va a hacer lo que quiera, porque todavía aquí está la iglesia. Entonces, y los últimos 1260 días de o sea, los últimos 3 años y medio de estos 10 años de gobierno del anticristo que empezaron en el 2020, van a ser el Armagedón, los últimos 3 años y medio, que todavía no hemos llegado a ellos, pero prontamente vamos a llegar a ellos. Debe ser cuando el anticristo sea como tal revelado, o sea, cuando se le diga, o sea, el anticristo ya está aquí, pero no se le ha dado, no se ha mostrado, no todo el mundo conoce quién es, porque no han dicho, o sea, para que eso suceda, el pueblo judío tiene que decir, recuerden que ellos llevan muchos años esperando a Cristo. Cristo vino, pero ellos no lo reconocieron. Pero cuando venga el anticristo van a reconocer, muchos de ellos van a reconocer al anticristo como si fuera Cristo. Entonces, cuando reconozcan a ese anticristo como Cristo, es que empiezan los 1260 días del Armagedón. Entonces, mis amados, mucha gente no es ya a partir del 2020, considero yo que nadie nace de nuevo, pero eso no significa que no sean de Dios, que no pertenezcan a Dios, ¿cierto? Que no tengan la marca de Dios. Recuerde que el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Si tú te comportas como hijo de Dios, si tú sigues a Dios, si tú lo obedeces, si tú eres discípulo de Cristo, tienes el sello de Dios en promesa, pero cuando venga se va a dar, ¿sí? Como los antiguos, ellos tenían la promesa. Abraham murió y Moisés murió sin haber recibido el sello del Espíritu Santo, pero murieron con la promesa. ¿Qué pasó? Ellos resucitaron cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó a todos los que estaban en el seno de Abraham, que tenían la promesa de que iban a recibir el sello del Espíritu Santo, pero como todavía el Espíritu Santo no había venido porque Cristo no había sido glorificado, no había muerto y resucitado, entonces por eso no tenían ese sello, no tenían el sello eh, como tal ya, o sea, como firmado, pero tenían la promesa. Es como el Señor nos da una promesa. Cuando Dios nos da una promesa es como sí o sí. Los únicos que retroceden eso, mi amado, somos nosotros. Si el justo va por el camino y después se desvía, pues ahí no recibe no recibe el sello. Puede tener la promesa, pero si la desecha, es la persona, pero en Dios está todo hecho. Entonces, por eso es que el Señor dice que deben perseverar hasta el final, porque en estos últimos tiempos no todos van a tener ese sello. Entonces, esto que está aquí, entonces, esos 144.000 sellados, mis amados, abarca todos los que fueron sellados. Me abarca a mí, abarca a los que van a ser sellados después después del 2020, abarca a los que resucitaron con Cristo, que fueron sellados en el momento de Cristo, o sea, a todos. Ahí está diciendo que sellen a los que faltan, pero el número de los sellados no lo está dando en general, son 144.000. No significa que esos son los únicos 144.000 se salvan solamente, mira que es un número muy poquito. No es eso, recuerde que es una multitud incontable. Vemos más adelante, aquí al final dice la gran multitud, después de que fueron sellados, vieron una gran multitud adorando al Señor en el cielo. No son 144.000, sino que 144.000 es un número que representa 12.000, 12 de cada uno.
12 de cada tribu. Cada uno de nosotros pertenecemos espiritualmente a alguna de esas tribus que son sellados. ¿Listo, mis amados? Por eso de toda pueblo, nación y tribu. Tribu solamente son las 12 tribus de Israel. Aunque venimos de cualquier nación, puede ser la nación judía o nación gentil. Listo. Y de cualquier pueblo, o sea, de cualquier, porque los judíos siguen siendo judíos aunque estén en diferentes pueblos, ¿cierto? Ellos siguen siendo, bueno, pueblo judío, pueblo gentil. Y las naciones, porque los judíos, aunque sean del pueblo judío, muchos nacieron en Estados Unidos, en Colombia, entonces son igual, son del pueblo judío, pero que nacieron en Colombia, ¿cierto? Así nosotros somos del pueblo gentil que nacimos en Colombia. Pues los colombianos me estoy refiriendo. Bueno, entonces 144.000, entonces está diciendo que es 12.000 de cada tribu, es decir, 12 que significa plenitud, completo, pueblo, 12 y 1.000 significa muchísimos, incontables, eso es lo que significa 1.000 para el Señor, 1.000 es incontable, o sea, 1.000 es el número grande, mayor, es simbólico simplemente, así como los 1.000 años que la iglesia iba a gobernar es algo simbólico, no fueron un milenio exacto, sino que significa que es mucho, así como uno significa poco. Entonces, mis amados, entonces lo primero, o sea, aquí en el sello nos está mostrando lo último. O sea, lo primero que se da, mis amados, es esta parte donde es sellada toda la gente antes de que Cristo, o sea, Cristo se aparece, o sea, Cristo viene y sella a sus escogidos y esos escogidos van con él al cielo, van con él a las nubes. Luego el Señor desciende y toca esta tierra porque dice en una parte de la escritura que el Señor tocará el monte de Sión y todo creo que se va a destruir. Entonces nosotros vamos donde el Señor para entrar a guerra. Entrar a guerra es entrar a destruir esta tierra. Esta es la gran Babilonia. Por eso dice, vengan y miren la Babilonia que fue destruido. Mi amado, la gran Babilonia destruida, hay dos significados. Uno es Estados Unidos, que puede ser una destrucción política, ¿cierto? No creo que sea una destrucción de personas, ¿cierto? Porque allá hay gente, pueblo de Dios, entonces no creo que sea una destrucción de personas, pero sí política y ellos pueden pasar mucha hambre, porque ellos han ocasionado también hambre con bloqueos, con cosas, porque mi amado, uno no puede tomar decisiones arbitrariamente eh, por, por ir en contra de un gobierno o una política, arriesgar a gente, personas inocentes que no tienen nada que ver, ¿cierto? Entonces, ellos posiblemente sí puedan sufrir lo mismo. Mire que dice, ellos bebieron de la sangre, ellos dice que la Babilonia les dio a beber a los inocentes. Y no solamente es, mi amado, no solamente piense como que, no, si siguen a Cristo es porque Estados Unidos mm, dañó gente que seguían a Cristo. No, mi amado, recuerde que el Señor dice, si tú hiciste por mi hermano más pequeño, lo hiciste por mí. Mi amado, todo ser humano para Jesús es considerado como su hermano, porque Él murió por todos. Ya es que la persona no lo considera a Él como hermano, pero Él sí lo consideró. ¿Entienden eso? O sea, Jesucristo sí considera a todos como hermanos. Somos nosotros los que podemos rechazarlo. Entonces, por eso mi amado, cada vez que se le hace daño a cualquier persona, usted le está haciendo daño a Cristo. Pero es que Él es malo, usted le está haciendo daño a Cristo. ¿Sí? Mientras tenga vida, esa persona es una persona que Cristo está, por la cual Cristo murió y usted no sabe si Dios ya lo desechó o no lo ha desechado. Entonces nosotros siempre no podemos, nosotros no somos jueces, el único juez es el Señor Jesucristo. Nosotros solamente estamos en esta tierra para no ser bobos, ¿sí? No seamos pendejos, la verdad, porque hay gente que se pasa, ¿sí? Mire, Jesucristo cuando lo iban a apedrear, cuando lo iban a lanzar por un despeñadero, Él se fue. Mi amado, no podemos ser tan ingenuos, ¿sí? Tan ingenuos. Una cosa es ayudarle al otro, una cosa es no dañar al otro, otra cosa es ser ingenuo y quedarme ahí para que el otro me mate, porque sí. No, o sea, una cosa es que yo muera predicando el Evangelio, pero otra cosa es que yo haga cosas, que yo deje que un malvado me haga daño, sabiendo que yo tengo inteligencia, yo puedo huir, ¿cierto? Ya es cuando Dios permite, pero mientras yo tenga inteligencia, yo voy a huir, ya sea cuando Dios le diga a uno, pues aquí vas a morir y está bien, normal, pero no porque yo me busque la muerte y permita que personas me manipulen, no, mi amado. El Señor dice, sean sencillos como palomas. Ser sencillos como palomas, mis amados, se refiere a que
Señor, donde tú me pongas, ahí voy a estar. O sea, sin tanto problema, sin tanta cosa, una vida simple, pero también astutos como serpientes, es decir, o sea, tú dejas que el Señor gobierne tu vida, pero tú no permites que el otro te dañe. ¿Sí? O sea, Pablo fue y se entregó en Jerusalén porque era la voluntad de Dios, no porque él dijo, yo voy a ir allá porque me quieren matar. Él sabía que lo querían llevar a la cárcel en Jerusalén, pero era el destino de él. Dios ya le había dicho que así iba a estar. E incluso después de que él estuvo en la cárcel, el Señor lo llevó al Imperio Romano. Por eso es que, mi amado, de ahí es que nace la Iglesia Católica, que llevó el Evangelio a muchas partes. No de la mejor manera, mi amado, pero Dios usó. Hagamos esto, mira, el Señor, o sea, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pero Dios iba a usar Dios, porque Dios es Dios. Dios va a usar al César para salvar, para hacer sus cosas, aunque el César en ese momento también va a hacer cosas malas. Sí, entonces una persona que hace cosas malas a veces va a hacer cosas buenas porque Dios lo permite, Dios concede eso. Eso no significa para decir, ah, mire, Dios es malo, y tampoco para decir, vea, esta persona es buena, no, sino que Dios hace como quiere, mi amado, y aún un malvado te puede llevar a ti comida, y eso no significa que tú vas a ser tonto y vas a entregar tu vida a ese malvado. Tú le agradeces que Dios le mandó comida, Dios, le agradeces a Dios, le agradeces a esa persona, pero no tienes nada que ver con esa persona. ¿Sí? No tienes nada que ver, porque si esa persona para llevarte comida te está poniendo que tienes que hacer algo indebido, pues tú dices que no. Pero si la persona lo da libremente, tú aceptas. Pero cuando ya quiera venir a pensar que te está dominando, tú dices no, porque sabes que quien te dio ese alimento fue el Señor. ¿Cierto? Mire que el Señor le dio alimento a Elías por medio de unos cuervos, ¿cierto? Entonces, esos cuervos representan a Satanás. A un Satanás, a veces Dios envía a Satanás a hacer cosas que nos benefician a nosotros, ¿cierto? Pero eso no significa que vamos a decir, ah, Satanás, eres bueno. No, no, él no es bueno. Asimismo, la Iglesia Católica no hizo cosas buenas, pero el Evangelio sí fue proclamado, porque el Señor es tan bueno que aún los malvados, ¿cuánta gente mala a mí no me ha dicho? Me ha redarguido, porque a veces uno no tiene a nadie más cercano, entonces Dios le habla por medio de un malo, le dice, mire, eso que estás haciendo está mal. Usted ve a un malvado, hace lo malo, pero cuando ve a otra persona que hace lo malo, le dice que no. Mira, hay gente, por ejemplo, gente que está en pandillas y están asesinando, ven a un jovencito y le dicen, pero no te metas acá, o sea, ¿cómo te vas a meter en esto? Esto es malo. Y es Dios hablando, no significa que esa persona sea buena, pero Dios habla ahí, Dios habla por el que Él quiera, cuando Él quiere, y nosotros debemos diferenciar cuando es la voz de Dios. No todo el que sea hijo de Dios siempre va a hablar las cosas de Dios, y no todo malvado siempre va a hablar cosas del diablo, no, a veces va a decir cosas de Dios, a veces, y uno tiene que diferenciar. Por eso Cristo dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, la bondad de Dios es tan grande que Dios permite que gente hable cosas buenas aunque ellos no la hagan, aunque sean malos. Esa es la bondad de Dios, mi amado, esa es la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces no podemos juzgar al Señor por ninguna cosa. Bueno, entonces aquí estos sellados, mis amados, lo que quiero decir es esto, o sea, entonces lo primero que se da, aunque el pasaje empieza con el fin del mundo, porque esta parte acá del sello es el fin del mundo, mire, la gente ya está aterrorizada porque realmente vieron al Cordero, o sea, lo van a ver literal, pero aquí vamos a ver que primero fueron sellados estos. Cuando lo primero que va a pasar es que los muertos en Cristo resucitan, suben al Señor, luego nos sellan a nosotros, pues luego son selladas las personas que no han sido selladas y luego todos vamos a ser transformados. Los que estemos con vida, si yo estoy con vida y los demás que ya tenemos el sello, vamos a ser transformados en nuestro cuerpo para que subamos un cuerpo como el cuerpo que tiene Cristo y subiremos a las nubes, ¿cierto? Con el Señor. Tanto con los muertos en Cristo resucitan, lo vamos a ver y nosotros vamos a ser transformados y juntos vamos a subir hacia el Señor. Y todos los que van a ser sellados son los judíos y también gentiles que no han sido sellados. Entonces, y todos juntos vamos a subir al cielo, vamos a recibir al Señor en las nubes. Luego vamos a descender con el Señor
a la tierra. Cuando el Señor toque la tierra, esta tierra va a ser destruida, y es esta parte que vemos acá, donde dice que el sol, que dice que la luna y todo que todo se cayó. O sea, es una destrucción de todo este universo. No solamente la tierra, todo el universo va a ser destruido, porque todo el universo va a ser nuevamente reconstruido. ¿Sí? El Señor va a volver a hacer cosas nuevas. El universo, lo que hay ahorita, pues Dios va a hacer cosas maravillosas, porque este universo fue contaminado por pecado. Entonces aquí esto ya es el final para la gente, y ya luego cuando esto pasa, pasamos a esta parte de aquí, donde todos vamos a estar alabando ya con el Señor, ya todos vamos a estar alabando al Señor en el cielo, ¿cierto? Y ya el Señor va a estar con nosotros eternamente, ya no vamos a tener sed, no vamos a tener hambre, eso es ya la eternidad. Entonces este es el resumen de todo lo que ha pasado. O sea, estas cosas todavía no se han presentado. Este sexto sello, aunque estamos en los sextos eventos, estas cosas del sexto sello no se han presentado todavía, ¿cierto? No se han presentado ninguna de ellas. Vamos a leer cuál es la interpretación que le di a este sexto sello. Pandemia del COVID-19. Bueno, 1 de diciembre de 2019 es el primer caso conocido de COVID. 31 de diciembre del 2019 China informa oficialmente a la OMS. ¿Por qué, mi amado? Porque la pandemia del COVID-19 es lo que marca los sextos eventos, hasta la que venga Cristo, ¿sí? Desde la pandemia hasta que venga Cristo, todo eso son los eventos 6. Entonces, el 31 de diciembre de 2019 China informa oficialmente a la OMS, pues, sobre el virus. Ahora, ¿qué pasó? Ahora vemos que lo que era grande ahora es nada. O sea, cuando el Señor venga, eso es lo que nos está hablando al principio del sello, que grandes, pequeños, todos se escondieron. Ya no les importaba nada. Ya las riquezas no importaban, ya nada importaba. Entonces, lo que era grande ahora era nada. O sea, lo que era este mundo, la gente ya se dio cuenta que esto no valía. Pero tarde, ¿cierto? Tarde, porque esos que se están escondiendo ya es tarde. Ya no tienen nada que hacer. Naturaleza, todo lo que eternalmente era cierto, cae, ¿cierto? El sol, la luna, las estrellas, las montañas, los hombres que antes hacían lo malo porque negaban la existencia de Dios, ahora se esconden por miedo a su ira. Y negar la existencia de Dios, mi amado, no es solamente decir Dios no existe, es decir, Dios no existe cuando tú haces lo malo, eso es negar la existencia de Dios. No porque digas Señor, Señor, no porque digas Jesús, Jesús es mi Señor, significa que tú no niegues la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios. Mire, la marca de la bestia, más adelante vamos a ver que la marca de la bestia tiene dos, la frente y las manos y el dedo, algo así. Vamos a mirar dónde. ¿Qué significa? Nuestros pensamientos y nuestras acciones. Eso es lo que significa la marca de la bestia. Que pensemos mal, porque el Señor dijo, el que piense en su corazón deseando una mujer de otro, ya pecó, ya adulteró con ella. Entonces solamente en el pensamiento usted ya tiene la marca. Todo el que ha pecado es porque primero tuvo la marca aquí, el pecado aquí, y después lo efectuó. Entonces es la marca de la bestia. La gente va pensando que es que le van a poner un chin, mi amado, no es eso. La marca de la bestia es incumplir los mandamientos de Dios, es tratar mal al otro, es robarle, es incumplir los mandamientos. Esa es la marca de la bestia. Entonces usted dice, ay María, entonces yo tengo la marca de la bestia. Sí, la mayoría de la gente yo la tenía, pero hay una cosa muy importante. Mire que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire, por ejemplo, yo no les hablé, pero por ejemplo Nabucodonosor. Nabucodonosor, aunque el gobierno de él al parecer hacía parte, pues sí, hacía parte de lo que es la bestia, ¿cierto? Del anticristo, de lo que no es el gobierno del César, ¿cierto? No el gobierno de Dios, que el gobierno de Dios es el gobierno de Cristo, el gobierno de César es el gobierno del anticristo, lo que la gente no ha entendido, el gobierno del anticristo, pero aunque sea el gobierno del anticristo, no significa que uno no se deba someter a él, no adorarlo, someterse, ¿sí? Porque lo que Dios quiere mostrarle a Satanás es, mira Satanás, tú vas a gobernar esta tierra y aún mis hijos no se van a rebelar contra ti. A pesar que eres un malo, no se van a rebelar contra ti, porque tú te rebelaste contra mí, siendo yo Dios. Y tú siendo Satanás malvado, vas a gobernar, yo voy a permitir que gobiernes, pero mis hijos no se van a rebelar contra ti. ¿Por qué? Porque me aman, porque me obedecen a mí. Y por eso se van a someter a ti. No te van a adorar, se van a someter a ti en las cosas terrenales.
en las cosas de mandatos terrenales. No se van a someter a ti, de adorarte a ti, dejar de orarme a mí. Por ejemplo, cuando, mire Daniel se sometió, Daniel y los hermanos y los amigos de Daniel se sometieron a Nabucodonosor, se sometieron al imperio, sí, se sometieron al imperio de Nabucodonosor, pero cuando, y al imperio de Darío, pero cuando les dijeron, por ejemplo, a Daniel le dijeron, no puedes orar, él sigue orando. Eso no es rebeldía, mi amado, porque es que nadie nos puede impedir, un humano no nos puede impedir que oremos. ¿Sí entiendes? No puede. O sea, en las cosas de Dios no se pueden meter. A mí no me pueden obligar a matar, porque eso es de Dios. Dios me dijo, no mate. O sea, si mientras que yo no se metan con los 10 mandamientos, yo le obedezco lo que quieran. Me quieren poner de esclava, me ponen de esclava. Lo demás no, ¿cierto? Lo demás no, cosas malas no, a eso me niego. ¿Me pueden matar? Sí, mátenme, pero no voy a hacer cosas malas, porque solamente voy a hacer cosas que de pronto van a ser de esclavitud, cosas que me perjudican, pero no van en contra de los mandamientos, no van en contra de adorar a Dios, no van en contra de cuidar el templo, no van en contra de dañar al otro, ¿cierto? Eso es, el César no se puede meter con los mandamientos. Satanás puede hacer lo que le dé la gana, pero no meterse con los mandamientos. Cuando él se mete con los mandamientos, pues tú obedeciste, le diste al César lo que es de Dios. Los mandamientos son de Dios. Lo de Satanás es todo lo demás, que el dinero sí es de Satanás. Que el tiempo que está en esa tierra sí es de Satanás, ¿cierto? Pero el tiempo tuyo de orar, el tiempo tuyo de predicar, eso es de Dios. Eso es de Dios y no te lo pueden impedir. Por eso fue que los apóstoles fueron perseguidos y fueron encarcelados y fueron apedreados, pero ellos no dejaban de predicar, mi amado, por obedecer al César, no, porque es que el César no tenía que impedirles las cosas que eran de Dios. El César no tenía que meterse ahí. El César le hubiera podido poner impuestos a ellos, sí. César le hubiera podido poner muchas cosas, pero no impedirles que predicaran. Eso no. Eso no podía hacerlo porque ellos no lo iban a obedecer. Asimismo, Daniel no dejó de orar y cuando le dijeron adoren la estatua que de Nabucodonosor, a los amigos de Daniel dijeron no, solamente a Dios adoraremos. ¿Sí ven? Entonces, ¿tú cómo sabes que algo es del César? Muy fácil. Todo lo que no sea los mandamientos, eso es del César. Eso es del César, el dinero es del César. Todo eso es del César. ¿Y qué hacemos? Obedecemos. Pero me perjudican, pero es que son muchas horas de trabajo. Sí, eso es del César, se obedece. Se obedece. Lo otro no. O sea, ¿qué voy a orar? Sí, yo voy a orar. Yo voy a orar. Siempre voy a orar. Recuerde que tenemos nuestra mente, no nos pueden decir que no. Por más que nos pongan 24 horas, nos pongan cadenas, nos tapen la boca, tenemos una mente y oramos. ¿Sí? Es que la oración va dentro de nosotros. El Señor dice que uno ora en secreto. La oración no tiene que ser abriendo los labios. Entonces la gente que no puede hablar, entonces no puede orar. La gente que está postrada en cama no puede orar. Si nosotros lo que no nos niegan nunca es orar. Bueno, la verdad no sé por qué les dije esto, no sé por qué trae este tema, pero sí me parece importante que lo tengamos en cuenta. O sea, Satanás ha gobernado. Satanás es ese anticristo que gobierna. El César es el anticristo. Solamente que en esta época tomó una forma humana como tal, un espíritu del dragón se metió como tal en un ser humano. O sea, es Satanás gobernando. O sea, es Satanás con todo metido en ese ser humano que conocemos como anticristo y es el gobernando totalmente, porque antes era, pues Satanás tenía influencia, pero no totalmente un control. Ahora Nabucodonosor, lo que quería decirles es que Nabucodonosor, a pesar de ser del reino del anticristo, de las cosas terrenales, porque eso es lo que significa anticristo, lo terrenal, ¿cierto? Eh, a pesar que Nabucodonosor era eso, mire que vemos en Daniel como Nabucodonosor alabó a Dios. O sea, no significa que una persona, porque esté en un gobierno, se vaya a perder. Sí, está en el César, pero eso no significa que se vaya a perder. Pues yo considero que Nabucodonosor, con esa alabanza que le dio al Señor, considero que salvo, no. O sea, yo pienso eso. Si él reconoció, dije al final de mis días, porque el Señor lo llevó a él tanto, lean el libro de Daniel, el Señor lo hizo sufrir tanto a él que lo convirtió en una bestia, en una verdadera bestia, como un animal salvaje. Nosotros no hemos vivido eso. No sé cuánto tiempo estuvo él viviendo, no sé si fue un año, yo creo que fue un año posiblemente, que él estuvo viviendo como un salvaje al sol, al agua, comiendo hierba. Así estuvo Nabucodonosor, el rey más importante que ha tenido esta tierra. Y aunque él en su gobierno era un gobierno de anticristo, porque un gobierno terrenal, eso es lo que significa anticristo, un gobierno terrenal,
no el gobierno de Cristo, porque el gobierno de Cristo es celestial. Entonces por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino de este mundo es del anticristo. Y eso no significa que un presidente, que un alcalde, entonces son del diablo. No son del diablo, ¿sí? Mientras estén haciendo las cosas que deben hacer y no se metan con los mandamientos de Dios. Por eso Nabucodonosor no se podía meter, porque Nabucodonosor se metió. ¿Saben cuándo, en qué momento Nabucodonosor fue llevado como bestia y se portó como un animal? En el momento que él dijo, esta es la gran Babilonia que yo construí. Mi amado, el César no construye nada. Dios le dio esa autoridad para que gobernara esta tierra, ¿cierto? Entonces lo terrenal es del anticristo, lo celestial es de Cristo. Y no significa que sea malo, ¿sí? Que sea el anticristo no significa que sea malo. Ahora pues este hombre vino en forma, obviamente, como es lo terrenal, tiene mayor influencia, ahí sí tiene influencia Satanás. Si Satanás se mete, mi amado, si nosotros nos metemos en el terreno de lo terrenal, Satanás tiene influencia en nuestra vida. Si andamos en el terreno de lo espiritual, no tiene ninguna influencia. Si nosotros respetamos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, Satanás no tiene influencia en nuestra vida. Pero cuando nosotros metemos a Dios en cosas que son terrenales y metemos en lo terrenal, tratamos de meter a Dios, ahí es donde está lo malo. Por ejemplo, desobedecer un médico. Usted, no, es que Dios me va a sanar, mire cuánta gente se ha muerto. ¿Por qué no? Es que Dios me va a sanar. No, eso es terrenal. Dios le iba a salir a un médico, usted toma la medicina del médico. No sea rebelde, no sea como Satanás. Dios le está mostrando a Satanás, mire Satanás, te voy a dar un dominio. Tú querías gobernar, te voy a dar un dominio. Y mis hijos te van a obedecer en ese dominio. Ellos no te van a obedecer en lo celestial, porque Dios solamente soy yo, pero en terrenal tú vas a tener un reino en la tierra y te van a obedecer. O sea, te voy a dar que tengas gobiernos, Egipto, Nabucodonosor, te voy a dar todos esos gobiernos, pero mis hijos te van a obedecer. Entonces, si Daniel se obedecía a Nabucodonosor, obedecía a Darío, pero cuando le decían no oren o cuando le decían adoren a estatuas, decían no. O sea, ahí sí iban dispuestos a morir. O sea, no se enfrentaban, voy a luchar contra ustedes porque es que ustedes están haciendo lo malo, están en contra de Dios, entonces los voy a destruir. Ellos no hacían eso. Ellos decían, yo estoy dispuesto a morir, porque es lo que uno debía hacer, mi amado. Uno no se enfrenta en rebeldía contra un gobierno terrenal. Uno lo que dice es, como lo que estás diciendo no es de Dios, yo doy la vida, me puedes matar, me puedes enviar a la cárcel, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero eso que tú dices no lo voy a hacer. ¿Cuál es la consecuencia que tengo que enfrentar por no obedecerte algo que no te corresponde a ti? Porque es que tú no me puedes impedir a mí orar, tú no me puedes impedir a mí predicar, porque eso es de Dios. Eso es de Dios. Si fuera del César, sí. Yo te voy a obedecer y si no te obedezco sería una rebelde. Yo te voy a obedecer en esas cosas, pero en esto no. Entonces, eso es. O sea, Dios le permitió a Satanás para probarle, para mostrarle que el que obedece, obedece, a pesar de que el que esté haciendo las cosas sea injusto. Porque Satanás se rebeló porque pensó que el Señor era injusto, pero que el Señor no era sabio. Y el Señor le mostró, mire, el que obedece, obedece, aunque el que esté arriba sea injusto. Porque la obediencia viene de Dios. Bueno, entonces vamos a mirar que ya estaba leyendo la interpretación, ¿cierto? Entonces, lo que era grande ahora es nada. La naturaleza, todo lo que terrenalmente era cierto, cae. El sol, la luna, las estrellas, las montañas. Los hombres que antes hacían lo malo porque negaban la existencia de Dios, ahora se esconden por miedo a su ira. Los que fueron menospreciados por el mundo a causa de Jesús, el Hijo de Dios y de su Evangelio, ahora son recompensados, que son los sellados, ¿cierto? Entonces ahí está la recompensa. Los 4 ángeles de Satanás representan a los 4 vientos que sostienen a los 4 ángeles. Miren, los 4 ángeles de Satanás representan los 4 vientos que sostienen 4 ángeles. Ahí nos dice que hay 4 vientos que están sostenidos por 4 ángeles. Les voy a mostrar en qué parte dice eso. Es ante los sellados. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Entonces estos 4 ángeles son 4 ángeles de Dios que están deteniendo 4 vientos. Y al final, estos mismos 4 vientos, al final aquí son otros 4 ángeles diferentes, no son ángeles de Dios, que les dijeron, no dañen la tierra hasta que sean sellados los que están, los que pertenecen al Señor. Por acá se le dice, no dañéis la tierra
y clamó voz a los 4 ángeles a quienes le fue concedido dañar la tierra y el mar. Entonces a estos 4 ángeles de arriba no se les concedió que dañara la tierra, sino que cuidara que 4 ángeles más no dañaran la tierra. Y aquí a estos 4 ángeles que allí son los que dañan, aquí se les llaman los 4 vientos de la tierra. Entonces, mis amados, esos 4 ángeles, yo se los he dicho muchas veces. El primer ángel es el dragón, que es Satanás. El segundo es el anticristo, que es ya el hombre que es poseído, pues, como por Satanás. Entonces, Satanás está operando aquí en la tierra ya como humano, mi amado. Antes lo hacía a través espiritual, pero ahora como humano. Ha tomado un cuerpo de un humano. No, él no nació como el Señor Jesucristo, que nació. No, él simplemente tomó el cuerpo, o sea que el que es el anticristo actualmente, que yo creo que es el yerno de Donald Trump, él no toda la vida, sí tuvo influencia de Satanás, obviamente sí, tuvo que haber tenido influencia de Satanás todo el tiempo para poder que Satanás pudiera llenarlo en algún tiempo, y Dios permitió que un tiempo Satanás se apoderara completamente de esa persona. Entonces esa persona ahora no tiene ningún control, todo es lo que Satanás puede hacer con esa persona. Ok, entonces el segundo, este hombre que es Satanás hecho pues como, no hecho carne, tomando un cuerpo de carne. El tercer ángel, mi amado, es la imagen de la bestia, y es la imagen de la bestia que habla. La imagen de la bestia siempre ha existido porque siempre es, mire por ejemplo Nabucodonosor es una imagen y dicen adoren a esa imagen, ¿cierto? Porque este es su rey, este es su Dios. Entonces la imagen siempre, todo lo que se pone como que es Dios es la imagen de la bestia. Todo lo que quiere tomar el lugar de Dios es la imagen de la bestia, ¿cierto? También. Pero ahora en este tiempo lo que pasa es que esa imagen de la bestia puede hablar, ¿sí? Es decir, también se tomó un ser humano que lleva a esas cosas. Y esa imagen de la bestia considero yo que es el Papa León XIV. Ok, ese es el tercer ángel o el tercer viento. Y el cuarto es este falso profeta, que posiblemente dice que tiene 2 cuernos, pero este falso profeta tiene 2 cuernos, que tiene 2 influencias. O sea, ese falso profeta tiene su reproducción o sus hijitos, ¿cierto? En el pueblo judío y en el pueblo gentil. O sea, gente que dice que es cristiana va a hablar, dice que tiene 2 cuernos como el corderito. ¿Y el corderito cuáles son sus 2 cuernos? La iglesia gentil y el pueblo judío, o sea que él va a tener adeptos de cristianos, de falsos cristianos y de falsos judíos, porque los verdaderos judíos van a seguir a Cristo, los verdaderos cristianos vamos a seguir a Cristo. Entonces él va a tener adeptos de eso. Entonces ese falso profeta debe ser una persona que nazca en Israel, que haya nacido en Israel, que sea de Israel y es un judío de Israel, que va a ser como la cabeza principal de eso. Podría ser, no sé, si el presidente de Israel, ¿cierto? Actual, no sé, pero es una persona de allá. Y esa persona de allá, o no, o posiblemente sea más religioso, ¿cierto? Más un líder muy importante, sobresaliente de los judíos, que estén allá, porque igual los judíos se coordinan por medio de Israel, de las cosas en Israel. Yo no sé si les habrá salido todo eso. Entonces, sí, es alguien de allá, una persona muy importante, se va a ser el falso profeta. Pero ese falso profeta tendrá influencia entre judíos y entre cristianos. Antes, al final, falsos profetas son todas esas personas que tienen un falso evangelio, que hablan falso de Cristo. Y tanto si son judíos, tanto si son gentiles. Ok, bueno, entonces aquí estamos lo de los sellados. Bueno, entonces vamos a ver aquí cómo les... Entonces aquí ya le hablé de los ángeles. Y eso ya se los dije sin necesidad de leerlo. Y el dragón, pues es el COVID-19, ¿cierto? Como tal. O sea, como ese dragón así entró con el COVID-19. Por eso hablo mucho de la pandemia. Ahora vamos a leer la sexta trompeta. Apocalipsis 9 del 13-21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Esos mismos 4 ángeles, lo mismo.
Es los mismos cuatro ángeles del dragón, la bestia, el falso profeta y la imagen de la bestia. Esos son los 4 ángeles. Y el Éufrates es Estados Unidos. Suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles. Por eso esos 4 ángeles tienen que ver, esas 4 bestias están relacionadas con Estados Unidos. Entonces el anticristo tiene que nacer en Estados Unidos, probablemente sea el yerno de Donald Trump. El COVID-19, que era como entró el dragón a la tierra, así haciéndose alarde, ese es, entonces Estados Unidos, muy probablemente ellos fueron los que propiciaron la pandemia, ¿cierto? Posiblemente, mire, Estados Unidos, yo leí por ahí en un periódico que decía que Estados Unidos, que había investigado, qué risa, que habían investigado y que llegaron a la conclusión que fue que ese virus nació en un laboratorio de China, o sea, de allá salió. ¿Sí? O sea, mejor dicho, ellos mismos se tiraron un tiro en el pie. No, mi amado. Muy probablemente ese virus nació, fue en un laboratorio de Estados Unidos. Le mandaron no es primera vez que existe esto de, ¿cómo se llama esto? Terrorismo biológico, ¿cierto? Posiblemente Estados Unidos lo hizo eh, y lo envió a China. Pero el problema es que si ustedes miran la pandemia, los que más golpeó fue a Estados Unidos. Investigué, China no fue tan golpeado con la pandemia. Estados Unidos fue golpeado con la pandemia. ¿Por qué? Porque la bestia en la que se monta la Gran Babilonia, ¿qué es? O sea, la Gran Babilonia tiene dos. Hay Gran Babilonia en este tiempo, es Estados Unidos. Pero hay una Gran Babilonia que es toda la tierra, todo el universo es la Gran Babilonia, sobre todo toda la tierra, pues donde gobierna Satanás. Esto es la Gran Babilonia y todo el universo va a ser destruido. El centro de esa Gran Babilonia es la tierra y toda esa tierra va a ser destruida. Esa es la Gran Babilonia que será destruida, mi amado. Pero la primera Babilonia que va a ser destruida es Estados Unidos, que posiblemente sea algo político, porque Estados Unidos tiene que perder el poder que tiene ahora. Y por eso Dios le ha ido mostrando cositas. Dios va mostrando, mi amado, póngale cuidado, póngale atención al Señor. Cuando a usted le pasan cosas y cosas y cosas y cosas, es Dios poniéndole límites, dándole oportunidad de que usted cambie. El Señor siempre da oportunidad a todo el mundo de cambiar. No fue que llegó y dijo Estados Unidos tal cosa, no. Dios esperó que Estados Unidos se volviera, que el gobierno de Estados Unidos dejara de actuar de maneras indebidas. Sí, de maneras indebidas, porque Dios sí le dio poder a Estados Unidos. Recuerda, Estados Unidos es la potencia mundial. ¿Quién le dio ese poder? Dios, todo poder viene de Dios. Es Dios el que lo da. Por eso cuando Dios le da poder, pero Dios no le dio poder para que hiciera y deshiciera, para que hiciera lo malo. Es para que haga las cosas terrenales, pero no para que se metieran las cosas de Dios, ¿cierto? En hacer las cosas que no le agrada a Dios. ¿Ok? Como hacer un bloqueo a países, como bombardear ciudades. Eso no lo mandó Dios a hacerlo, ¿ok? O sea, esos temas parecen políticos. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de Dios, ¿cierto? Estoy hablando de Dios y estoy mostrando ahí, no porque tenga yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, todos los gobiernos son malos, ¿cierto? Pero Estados Unidos ha sido los demás gobiernos han enfrentado en su momento sus catástrofes. Estados Unidos hasta ahora no le ha llegado nada por todo lo malo que han llegado a hacer, porque ellos en esos bombardeos han matado niños inocentes. Y mi amado, esa sangre clama. Dios pide, Dios siempre le va a devolver al que mire lo que vimos en los eventos número 3, que aquellas personas que destruyeron vivieron violencia. Estados Unidos fue uno de los que más se salvó en esa guerra, en la guerra mundial, porque realmente Dios usó a Estados Unidos, porque en ese tiempo, pues como que tenía que pasar eso, mi amado, o sea, porque era muy difícil, no sé si esto sonará bien, no sonará bien, pero según entiendo, era muy difícil controlar a Japón, ¿cierto? Históricamente, era como imposible, Japón iba a destruir porque los japoneses, la forma de guerra de ellos no los iban a controlar, según entiendo, y me disculpan, si es así, no es así, me perdonan, pero es lo que entiendo. Entonces en ese momento Dios usó a Estados Unidos para eso, pero no significa que ellos después hubieran tomado todo lo demás, lo hubieran seguido haciendo.
O sea, Dios permitió en un cierto momento por algo, por X y motivo, para salvarnos a nosotros. Dios dice, entrego a Egipto y a Etiopía por ti. Es decir, Dios iba a sacrificar un pequeño pueblo que no quiere ceder, que se llenó de odio, que se llenó de rencor para salvar toda una tierra, ¿cierto? Dios va a hacer eso. Y posiblemente eso fue lo que pasó en ese tiempo en Japón. No me consta, ¿cierto? Estoy diciendo que puede haber pasado eso, ¿ok? Y que Dios pudo haber usado a Estados Unidos en ese tiempo, pero Estados Unidos después de eso empezó a hacer y empezó a bombardear como él quisiera, cuando él quisiera. Y no es así. O sea, una cosa es que Dios le dé a uno autoridad para hacer algo, pero si uno se extralimita, hasta allá no es. Es como el ejército tiene una potestad para hacer algo, pero si te extralimita, ya no es. La policía puede hacer algo, pero si se extralimita, hasta allá no es. O sea, hasta allá no lo alcanza Dios. O sea, en las cosas que los gobiernos pueden hacer si Dios lo permite. Entonces, mi amado, si la Gran Babilonia en este momento es Estados Unidos, pero la Gran Babilonia es todo este universo que será también destruido. Bueno, entonces aquí les leí, creo que estábamos, no sé qué les acabo de leer. Estábamos sí, estábamos en la trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó la voz entre los cuatro cuernos del altar de oro delante de Dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Entonces esos cuatro ángeles tienen que ver, esos cuatro ángeles de Satanás, ¿cierto? Que es el dragón, el anticristo, el falso profeta y la imagen de la bestia, están relacionados con Estados Unidos. Es decir, por eso la imagen de la bestia es el papa que es estadounidense. El anticristo posiblemente sea Jared Kushner, que es estadounidense y que además es el yerno de Donald Trump. El COVID-19 posiblemente vino de esto de Estados Unidos. Y ahora, ¿qué relación tiene esta persona? ¿Alguna relación va a tener con Estados Unidos esta persona que es el falso profeta que va a ser de Israel? ¿Alguna relación va a tener con Estados Unidos? Yo creería que sí podría ser alguien religioso, pero podría también ser alguien político. No sé, ¿sí? Puede ser alguien político y recuerden que siempre el presidente de Estados Unidos y el de Israel siempre se la han llevado. ¿Ok? Entonces sí podría ser el presidente de Israel, que podría ser el falso profeta. Podría ser. Aunque uno tira más a que fuera algo de tipo religioso, ¿cierto? Pero puede que no sea religioso como tal. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, día y mes, año, para que mataran a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes, 2 miríadas de miríadas. Yo vi su número, y en visión vi a los caballos y a los que montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus colas salían fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas, mire, esto fue lo que derrotó. ¿Se acuerdan cuando Sodoma y Gomorra subía humo y azufre? O sea, están hablando de una destrucción verdadera, ¿sí? Y cuando están hablando de esa tercera parte van a ser destruida esta tierra y parte de eso va a colaborar Satanás y sus demonios en destruir eso, porque cuando el Señor se lleva a su iglesia, Satanás dice, ya esto es mío. O sea, ¿qué detiene que Satanás no pueda hacer nada en esta tierra? Que dentro de esta tierra se metieron los hijos de Dios. Entonces Satanás no puede hacer lo que le da la gana en esta tierra porque aquí estamos los hijos de Dios. Entonces él no puede tomar cada vez donde él, ¿recuerdan en Job? Job, ¿qué le dijo el Señor a Job? ¿Qué le dijo Satanás a Job? Mira, Señor, es que tú has cuidado a Job. Mire que aunque la tierra le pertenecía a Satanás, o sea, él es el príncipe de este mundo, él no podía tocar el territorio de Job. No podía tocar su ganado, no podía tocar sus hijos. Ese territorio estaba custodiado. Fue porque Dios le dijo, bueno, yo voy a dejar que lo toques, para que tú veas que aún así él no me va a negar a mí. Porque es que él no me sigue a mí porque le vaya bien, él me sigue a mí porque me ama. Bueno, entonces cuando cuando Dios nos lleva a los hijos con él a las nubes, pues Satanás va a destruir todo eso. Dios va a llegar también, Jesucristo se va a parar, pero toda esa tierra va a ser, o sea, Satanás va a ser de las suyas, con aquellos incluso que los van a servir a él, ¿ok? Porque todo el que sirve a Satanás se está tirando un tiro en el pie, porque Satanás no ama a nadie, Satanás es el odio.
Y el número de los ejércitos de los jinetes, 2 miríadas de miríadas. Yo hice un número, y en visión vi a los caballos y a los que montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo, azufre. Por esas 3 plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes, que tienen cabezas y con ellas dañan. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por esas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce, y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. Apocalipsis 10 del 1 al 11. Vi otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un pequeño rollo. Entonces, mi amado, aunque esto que pasa arriba, eso es el final, la destrucción ya de esta tierra. Y esto que va aquí, mi amado, es anterior a esa destrucción. Aquí dice: y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un pequeño rollo abierto, y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando clamó, a los 7 truenos emitieron sus propias voces. Cuando los 7 truenos hablaron, estaba a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella lo que hablaron los 7 truenos, pero no lo escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá tiempo, sino que en el día de la voz del 7º ángel, cuando éste esté por tocar trompeta, también habrá sido consumado el misterio de Dios, como anunció a sus esclavos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo: ve y toma el rollo abierto en mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui hacia el ángel y diciéndole que me diera el pequeño rollo. Y me dice: toma, devóralo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomó el pequeño rollo de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca era dulce como miel, pero cuando lo comí se me amargó el vientre. Y me dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Esto nos está hablando de la predicación de esos 2 testigos del Señor en los últimos 1260 días. Va a ser una predicación muy intensa, ¿cierto? Que va a ser dulce nosotros predicar, pero va a ser amargo nuestro vientre, porque por predicar, pues van a venir agobios a nuestra vida, nos van a maltratar y todo lo demás. Es lo que pienso. Y aquí vamos a hablar de los 2 testigos, los 2 olivos, que son los que van a predicar ese evangelio, o sea, tanto los judíos como los verdaderos cristianos. Y me fue dada una caña semejante. Entonces, Apocalipsis 11 del 1 al 14. Apocalipsis 11 del 1 al 14. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el atrio y el santuario déjalo fuera, y no midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Si es aquí este número, 42 meses, ¿verdad? Dios nos lo dio de diferentes maneras: 1260 días y 42 meses. Son meses son 12 meses, son 42 meses de 60 días, eso da de 30 días, eso da 1260. Y daré a mis 2 testigos, profetizarán durante 1260 días vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos, los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede. Si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas, que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Es decir, esto es la tierra, o sea, toda la tierra. ¿Dónde fue crucificado el Señor de ellos? Aquí en esta tierra,
¿cierto? Entonces Sodoma y Egipto es toda la tierra. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio. Mira, otra vez vuelven y nos dicen 3 días y medio. No está diciendo que en esos 1260 días muchos hijos de Dios vamos a morir, son 3 días y medio. 3 días, no está diciendo que son 3 días y medio, son 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días, son 42 meses. Dios no lo está diciendo de diferente manera. Entonces, por eso yo pienso que son exactamente 1260 días. Entonces, en ese tiempo, pues el dragón va a pelear con nosotros y nos va a ir matando, ¿cierto? A medida que vamos predicando. Entonces, cuando terminemos nuestro testimonio, es decir, no nos vamos a morir antes de que hemos nuestro testimonio. Puede ser un día, puede ser 2 días de predicación, puede ser una hora, pero simplemente en el momento que hemos nuestro testimonio es que nos puede matar Satanás, no antes. Y los que habitan en la tierra se regocijarán, donde también fue crucificado su Señor. Y los de los pueblos y tribus y lenguas, naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en su sepulcro. Y los que habitan en la tierra se regocijarán sobre ellos y los celebrarán y se enviarán regalos unos a otros porque ellos atormentaban a todos los habitantes sobre la tierra. Bueno, ya me voy a pausar, tengo que dejar aquí, que Dios los bendiga. Ay, Dios.